Ya somos grandes. Atención sobre esto último que decía Diego Seigman, elegante, y la computadora del plan, que hoy Cristina se jactó de que este chico, este joven, con una computadora entregada por el gobierno y un micrófono de 1000 pesos, eso cuenta Elegante, que es un artista del trap que tuvo un video que la pegó 200 millones de reproducciones hace algunas semanas. Cristina se jactó de que este tema, esta canción, él la compuso con una computadora del plan Conectar Igualdad que daba el gobierno. En un rato, a las 11 de la noche, Geuna les va a contar la historia de cómo consiguió esa computadora Elegante. Es increíble la historia, en un rato la tiene Luciana Geuna. Yo la sé, pero no le puedo robar el dato a mi compañera, así que banquen hasta las 11 de la noche. Dicho esto, comenzamos, señores. Lo veían recién, Conrado Stoll, un neurólogo y médico muy importante de la Argentina que está allí en Miami. Vamos a conversar con él sobre lo que está pasando. Aquí Alfredo Casero, gracias Alfredo por venir, siempre es un gusto tenerte. Y Fabio Ketglas, legislador de la Unión Cívica Radical y uno de los urbanistas más prestigiosos que tiene la Argentina. Vamos a estar charlando de todo esto, pero en principio, esto que está diciendo la pantalla, el gobierno juega con la pandemia y los niños. Nos cansamos de escuchar a Cristina, a Alberto, al jefe de gabinete Santiago Cafiero decir: a nosotros nos duele cada víctima, nos duele cada contagio, y la oposición juega con los muertos, la oposición hace política con la pandemia, la oposición hace política con la vacuna. Y hoy el Congreso argentino estuvo a punto de sancionar una ley que permitía el ingreso de vacunas de Estados Unidos. Sin embargo, los diputados del oficialismo hicieron caer esa votación, hicieron que esa votación se perdiera, evitaron que el Congreso funcionara por las vías naturales y aprobara una ley para que lleguen por fin las vacunas que necesitan millones de argentinos y cientos de miles de niños de nuestro país. Y vos decís, ¿por qué hicieron caer esa votación? ¿Por qué no quisieron que hoy se apruebe en el Congreso la posibilidad de recibir esas vacunas? Esto que estás viendo atrás es la utilización política en estado puro, es el cinismo en su máxima expresión. Hicieron caer la votación para poder hacer ellos un decreto y quedar supuestamente con el rédito político de traer la vacuna Pfizer. Vacuna Pfizer que primero mintieron diciendo que reclamaba los glaciares y las cataratas del Iguazú, una burrada pocas veces vista en la historia argentina. Después dijeron que no hacía falta, lo dijo una diputada en el programa que nos antecede en una discusión con Rolando Barbano. Dijo, ¿la Pfizer? No necesitamos la Pfizer. Después Ignacio Copani, con un tema de muy dudosa calidad artística, se burló de la gente que necesita la Pfizer. Después Lucía Salinas nos contaba acá que los niños más vulnerables, los que tienen comorbilidades, solamente pueden recibir vacunas de ese laboratorio norteamericano por el tipo de vacuna que es. Tampoco las quisieron traer en ese momento. Ahora se dieron cuenta que hay que traerlas y en lugar de hacer funcionar al Congreso, lo quieren sacar por decreto. El Congreso en la Argentina no funciona por la pandemia, no funciona por la mezquindad política de un gobierno que dice que los demás hacen política con la pandemia y son ellos en realidad los que están haciendo política con la pandemia. Quiero darle las buenas noches y la bienvenida a nuestros invitados. Alfredo Casero, bienvenido. Gracias. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre con un gobierno que dice que la oposición hace política con la pandemia, pero después quiere arrogarse el decreto para traer las vacunas que antes no querían traer? Cuando las palabras están vacías, cuando vos mentís, y mentís muchas veces, cuando vas a hacer lo imposible para, no vas a tener, para que una mentira tape la otra y que vos pongas en medio, que tires arriba de la mesa datas y cosas que superan lo concebible, donde todo el periodismo se agarra la cabeza por esto como si es inaudito. Es absolutamente claro que esto pasa y vuelvo a repetir, me da la impresión que estamos cada vez aceptándolo más, porque hay una forma que se llama ingeniería social, en la cual vos podés hacer que la gente todos los días, como pasa todos los días, donde ves que ya hay tipos que todos los días putean, dicen lo que y todos los días, y ya sabés qué es lo que dice uno como lo que dice el otro. Entonces perdés una idea, el ciudadano común pierde una idea en la cual, perdido, toma cualquier cosa. Entonces yo no puedo creer que los periodistas, ustedes no
entiendan o me pregunten a mí o le pregunten al Señor o le pregunten ¿por qué hacen esto? Porque ya se sabe, porque esto ya se sabe, porque esto ya es como un franchising de lo que se hizo en Venezuela. Porque esto es así, porque nosotros estamos hablando de esto, pero que la verdad que lo que diga esta mujer me parece que es un atalaje de enfermos los que están ahí, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo. Son enfermos en realidad. ¿Pero a quién le llamas enfermos? Enfermos al presidente, a la vicepresidente y a toda la gente que está alrededor, que generalmente es un sociópata que lo sigue, o un psicótico o un tarado. Ese tarado hace lo que le dice el otro y la gente empieza a amar a uno. Eso ya lo saben, eso es muy viejo. Yo no puedo entender que todavía digamos, oh, mostró el culo. Ya sabemos eso, nosotros sabemos eso. El asunto es que no tenemos una salida. Nosotros, que somos la gente común, digamos, los que estamos en la calle, no tenemos una salida y tampoco nos podemos dar el lujo de constantemente decir, oh, miren lo que pasó. Pero ustedes no saben lo que iba a pasar. Ustedes que no saben lo que iba a pasar, se sabía lo que iba a pasar. Ya teníamos una idea, que no estoy diciendo, le dijimos lo que iba a pasar. No, en este momento ya prevemos lo que va a pasar porque estamos... ya sabemos qué es lo que va a pasar. Ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya sabemos lo que va a pasar en Juntos por el Cambio, ya sabemos lo que va a pasar con los radicales, ya sabemos lo que va a pasar con todo el mundo, ya sabemos lo que va a pasar. De esta manera ya sabemos lo que va a pasar. Pero estamos esperando y hablamos de esto, que es algo más, otra cosa más que 4 venezolanos, 4 cubanos le habrán dicho que diga, para que nosotros hablemos de esto constantemente en todo, en la televisión, en la radio constantemente, el coronavirus, o sea, que hay tantos muertos, ¿cómo vas a hablar así? ¿Cómo les va a importar tan poco la cantidad de gente muerta? ¿Hay alguien o algo que los está bancando? Porque no podría sobrevivir con una cosa así. No creo que sea tan genio del mal esta mina para pararse y decir eso. Vamos a ser más ricos. En realidad es desesperante para la gente común. Por lo menos para mí, que no laburo de esto. Muy bien, quiero seguir después con esto, pero quiero darle la bienvenida también a Conrado Stoll. Pase, por favor, querido Osvaldo Bazán, métale nomás. Está llegando Osvaldo Bazán aquí al equipo de Ya Somos Grandes. Conrado Stoll, bienvenido, muy buenas noches. Uno de los neurólogos que mejor y más está explicando el desarrollo de la pandemia en Argentina y en el mundo. Si querés hacer algún comentario, esto que veíamos recién, finalmente aparentemente llegarían Pfizer, pero por decreto, no por decisión del Congreso. Hay 100.000 chicos con enfermedades de riesgo que lo están solicitando. Si tenés alguna opinión de esto, por supuesto, es bienvenida, Conrado. Hola Diego, buenas noches a todos. Y el punto fundamental es, ahí tenés, ya conocemos la solución al problema. Eso es muy valioso. Ya ves al Reino Unido, que tiene un 99% de variante Delta, muy contagiosa, muy complicada, la gente ya lo sabe, pero solo aumentan los infectados, no las hospitalizaciones todavía. ¿Eso qué quiere decir? Que las vacunas son efectivas contra esa variante, la más complicada que ha aparecido hasta el momento, y que impide que la gente se enferme gravemente, sobre todo cuando usas vacunas de la máxima eficacia. También lo vimos en Estados Unidos, notable ayer en el estado de Nueva York, que tiene la mitad de la población de la Argentina, 0 muertes. Ayer 30 de junio, 0 muertes en el estado de Nueva York. En Israel, entonces, ahí vemos cómo es la solución. Usar las mejores vacunas posibles, así que fabuloso y celebrar si pueden entrar vacunas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, la última que ha mostrado resultados espectaculares. Y además, vacunar aceleradamente. Buen ejemplo, termino con esto, Uruguay. Uruguay tenía un brote muy severo por la entrada de la P1 a través de su límite con Brasil. Sin embargo, por haber alcanzado casi 50% de la población vacunada completa, están controlando ese brote y considerando que una gran proporción de la población se vacuna con Sinovac, que es una vacuna china que si bien previene enfermedad grave y muerte, igual que la Sinopharm en Argentina, pero son menos eficaces para prevenir contagio. O sea, ¿sabemos dónde está la solución? La solución está en conseguir esas otras vacunas de Norteamérica y vacunar más rápidamente. Santi. Perdóname, vos estás diciendo, o creo que lo dijiste en las últimas horas,
que hay vacunas que directamente no hay que dar más en Argentina, ¿es así? ¿Y cuáles serían? No. Es razonable. Los medios pueden tomar algo fuera de contexto o se puede malentender. No, he dicho lo que ha dicho mucha gente en la Argentina y lo que la evidencia científica mostró. Dentro del ranking de vacunas, que lo hay, claramente Pfizer y Moderna están arriba de todo. Ayer se publicó un trabajo del CDC de Estados Unidos donde muestra que cortan la transmisión de la enfermedad. Aparte de prevenir que se manifieste la enfermedad en los pacientes vacunados, cortan la transmisión, que eso no se sabía. Y en ese ranking, las vacunas chinas, que tienen poca publicación, hay poca transparencia y además tienen una menor eficacia para impedir la transmisión de la enfermedad. Ahora, para impedir enfermedad grave y muerte, todas las vacunas son buenas, por eso la frase aplica. Es la mejor vacuna es la que uno se da, la que sea. Pero ya, por ejemplo, con Sinopharm y con Sinovac se están usando terceras dosis. En Chile y en Uruguay están considerando tercera dosis o agregarle una Pfizer a los que han tenido vacuna china. Pero por supuesto que hay que recibirla, completar la vacunación con la que sea y todas defienden bien contra enfermedad grave. Me tomo, Conrado, esta frase que vos decías, ¿no? Siempre la mejor vacuna es la que se aplica. Y tomo una frase de un colega tuyo, Eduardo López, que dijo hace algunas horas, y la peor vacuna es la que está en la heladera. Claro. Y en la Argentina hay 4,5 millones de vacunas que están en las heladeras, que llegaron a la Argentina pero no se aplicaron. ¿Hay alguna explicación para esto, Conrado? No, quizás es un problema de logística. Pienso que es eso porque la gente que maneja la pandemia saben que hay que aumentar la proporción de personas vacunadas. Fundamental. Nosotros, muy parecido a Brasil, alrededor de 10% de personas con dosis completa, 1/3 de la población con una dosis por lo menos, y eso no es suficiente para parar la diseminación. Por lo tanto, vacuna que llega, vacuna que se debería aplicar. Así que no hay una buena explicación para esa cantidad, que siempre ha habido una cantidad en heladera que no deberían estar. Y te agrego otra frase para usar en la pandemia. La mejor forma de ser egoísta es ser generoso. Eso para los países que tienen vacunas y darla a los países, por ejemplo, América Latina es el epicentro de la pandemia en este momento, peleando el lugar ese con África, donde tenés 1.200 millones de personas que han recibido 2% de todas las vacunas y el índice de vacunación es del 1% de la población. Por eso están teniendo un problema muy grave. Pero nosotros también. Pero los países con dinero y con vacunas saben que si nosotros no aumentamos la vacunación y no controlamos la pandemia, nadie está a salvo. Conrado, acá te está escuchando entre todos los invitados y los columnistas habituales del programa. Alfredo Casero, sentí que querías decir algo recién, te agarrabas la cabeza, gesticulabas, no sé si querés compartir con Conrado. ¿Cómo está usted? Lo que preguntaba era cómo puede ser que nosotros, con la plata del pueblo, digamos, de nosotros, compren una vacuna que no sabemos si hay una segunda dosis. ¿Y por qué en realidad se está hablando ahora de mezclar dos vacunas diferentes porque no hay la Sputnik? Quería preguntarle qué pasa con la Sputnik, con la que hicieron la primera gran vacunación acá. Si va a haber y si se puede mezclar, ¿no? Si no es peligroso la mezcla. Mira, Alfredo, estoy seguro que nadie la compró pensando que no iba a haber una segunda dosis. Evidentemente Rusia subestimó la posibilidad de fabricar esa segunda dosis, que como sabés es un virus distinto, es el número 5 en vez del 26 que es la primera, y subestimaron la capacidad para producirlo, se quedaron sin esa segunda dosis. Y ahí tenés personas que hace más de 3 meses no reciben el esquema completo ruso en la Argentina. Pero el problema es por los rusos. Nosotros no podemos ver previamente, ese es el asunto. Claro, el tema es que Rusia no lo previó y Argentina no compró las norteamericanas porque dijo, total, ya tenemos las rusas. El decreto que está trabajando Alberto Fernández explica un poco esto. ¿Cómo solucionar ahora que tengo, a mi padrino tiene 70 años, está inoculado con una, y qué va a pasar con la segunda dosis? Y eso es el problema. En realidad ese es el problema. Me parece que es un mal negocio que hicimos. Alfredo, te gano, porque mi padre tiene 90 años y tiene una sola dosis y ya van más de 100 días. Pero créeme, si querés ser estricto, vos podés decir, ¿por qué en julio del 2020 no compramos, como muchos otros países, Pfizer y lo que ese es el problema, claro, ese es el kilómetro? ¿Por qué en diciembre apostamos todas las fichas a AstraZeneca? Salió mal. Estados Unidos tenía un embargo en México, México no pudo enfrascar
las dosis que fueron fabricadas en la Argentina. Podés decir todo eso. Ahora, yo creo que Rusia falló con la segunda dosis y entonces la mezcla que ustedes me preguntaban, el propio Gamaleya está haciendo un estudio, no he podido encontrar ningún dato sobre el resultado, tendría que estar terminado para agosto, septiembre, pero Gamaleya está mezclando la primera Sputnik con AstraZeneca. Así que ahí tenés una mezcla. Y cuidado, no es solamente a nosotros el problema. Acordate que los primeros que mezclaron fueron el Reino Unido. Y en España, el Instituto Carlos III mostraron que vos podías combinar Pfizer con AstraZeneca con mejor resultado que con 2 de AstraZeneca, creando más inmunidad con un poquito más de efectos colaterales. O sea, en todo el mundo se está probando y decenas de miles de argentinos, hace 3 meses era una anécdota el argentino que viajaba, ahora son decenas de miles que han bajado a Estados Unidos y con una de Sputnik, con una de Sinopharm, con una de AstraZeneca o ambas se han vacunado en Estados Unidos con Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson. Está Fabio Las mezclas ya aquí se también. hacen. Está Y son Fabio necesarias. aquí también. Conrado, ¿querés participar, Fabio, por supuesto? Sí, bueno, una explicación es que vacunas como el sarampión, la viruela, etc., tardaron decenas de años. Acá en 11 meses la ciencia nos dio la tabla de salvación de la salida de la pandemia, la única efectiva. Lo que es dramático para Argentina es que en la Argentina se hizo la prueba de la Pfizer, el laboratorio públicamente había dicho que teníamos la prioridad de compra y bueno, y ahí hubo algún problema. En la votación de la ley, cuando se introduce el término negligencia, lo introduce el Frente de Todos, en la noche de la votación lo cambian en el recinto, eso generó un ruido, nosotros como el Frente de Todos nos dijo la administración necesita esta ley y lo votamos. Pero la verdad que lo que pasó hoy en el Congreso es verdaderamente vergonzoso. Hay un dato, es muy vergonzoso porque la iniciativa de Juntos por el Cambio era un apartamiento de reglamento. O sea que un tema se trate sin pasar por comisión dada su urgencia. Para eso se precisa 3/4 parte de los votos. El Frente de Todos argumentó contra el apartamiento de reglamento. O sea, no es solo que no dio los votos, argumentó contra el apartamiento de reglamento. Hoy estábamos en condiciones, porque nosotros era la manifestación explícita de votar. Si el Frente de Todos lo acompañaba, podía salir. Lo que pasó es que el Frente de Todos no quiso aprobar la ley que ahora va a sacar por decreto. Exactamente. Eso pasó hoy. Sí, claro. No lo puedo entender, Fabio. No lo puedo entender. Bueno, ahora, el tema de la politización de la pandemia tiene un montón de aspectos, no solo el aspecto de la vacuna, de cómo se manejó la ayuda económica, a qué sectores se benefició y a qué sectores no se benefició, cómo se manejaron los recursos discrecionales a las provincias, cómo se manejó, hay una cantidad de aspectos. Bueno, el tema de las escuelas cerradas, que no es planteado. Hay pueblos en la provincia de Buenos Aires con 0 casos y con escuelas cerradas, pueblos con 0 casos activos. Padres organizados lo denuncian en Twitter y los casos son casos oficiales. Un montón de pueblos rurales de 800 habitantes, 700 habitantes, donde la escuela está cerrada, el chico no puede ir a la escuela y el pueblo tiene 0 casos. Eso debería ser un drama nacional. Lo que va a significar para esta generación la incorporación al mercado de trabajo es dramático. Eso ya ha pasado en Venezuela. O sea, ustedes están viendo, usted que es político, toda la gente está viendo que esto ya pasó. Y nada, y todo el mundo dice, miren lo que está pasando, pues ya pasó, ya se sabe, es un franchising, esto ya pasó, ya pasó, en donde la gente que pueda se va a tomar el palo y van a quedar los viejos y los chicos, nada más. O sea, lo están haciendo y están trabajando abiertamente, ese es el problema. Nosotros seguimos hablando de cosas pequeñas cuando el problema es geopolítico y grande. Seguimos hablando de cosas pequeñas. Que Alfredo, pero yo hay una cosa, ahí sí, está bien. Decir que algo ya pasó, yo, o sea, no resigno mi capacidad de disputa política, de poner en evidencia cosas, de hacerle una oferta a la población, de tratar de ser lo suficientemente seductor para que me acompañe electoralmente, porque entiendo que hay que agotar todas esas instancias y porque ese es mi laburo, entre otras cosas. O sea, nos corresponde a nosotros recrear una esperanza en un espacio político alternativo al oficialismo. Perdón, está poniendo más énfasis en usted que en realidad lo que dije. Porque usted habla de usted y habla de que usted está tratando esto y lo demás, y yo lo único que estoy diciendo es, ¿cómo puede ser que dentro del Congreso nosotros todavía tengamos esa especie de masapalusa, que nosotros tengamos que haya... Usted pone más, ¿qué es lo que pasa acá? Acá pasa que la mirada de los políticos no es biológica. Mira, San Martín cuando tenía los tipos que estaban por pelear, se paraba arriba de un lugar
Y el tipo veía que, mire, hay muchos que se están yendo a cagar. ¿Qué está haciendo? Está comiendo. ¿Qué comen? Tal cosa. ¿Y qué les da? No, lo que pasa es que le dimos purga. Ah, entonces el tipo que está ahí arriba ve en realidad lo que pasa. Ve lo que pasa porque son la gente que se va a jugar por ellos. Acá hay una especie de hacerle daño a la gente que está. Y nosotros vemos de este lado, ya le digo, de este lado, gente que lo único que habla es de su función y de qué manera va a tratar de hacerlo. Nadie pone en duda que usted tenga buenas intenciones. Todo el mundo tiene buenas intenciones para poder salir. Lo que me extraña es que nosotros vivamos en una especie de limbo donde ningún periodista, muy pocos saben qué es lo que va a pasar. Saben qué es lo que va a pasar. Esto es franchising. Bueno, mire, sí, está bien. Esto es franchising, es lo mismo, ya se ve. Está claro que el Frente de Todos exhibe su vocación autoritaria muchas veces. Saca a hablar a Zaffaroni, saca a hablar a Mempo Giardinelli, etc. Está claro. Ahora, que yo tenga claro el diagnóstico que ellos van a hacer no significa que yo no tenga que hacer mi parte, porque lo que nosotros tenemos que hacer, los opositores, en cualquier caso, es denunciar eso, ofrecer una alternativa, discutir razonablemente, conformar un espacio político mayor para ganar las elecciones, garantizar el proceso electoral, y ese es un esfuerzo consistente para evitar que pase lo que usted dice que va a pasar. Pero, porque si no, ponernos en ser... esto va a pasar. Nosotros hay un trabajo. Sí, el rol de la oposición es evitar que pase, pero está bien. Si existe una posibilidad y ustedes tienen, si tengo los mejores, que son los que a nosotros nos están representando, porque de la única manera que tenemos para que nos representen es por medio de nuestros representantes, y vemos que no tienen una idea, porque mire, vea, yo a ver, no voy a hablar de mí, pero, o sea, tenemos una idea donde no tienen una idea de qué es lo que va a pasar y decir, votaron en contra. Y claro, ¿cómo va a decir? Qué barbaridad que votaron en contra. Lo que hicieron fue una barbaridad. O sea, ¿y qué deberíamos hacer? Pero, Alfredo, a mí no me pregunte lo que usted tiene que hacer porque el que lo votaron yo voté en contra. A ver, usted no me puede decir. Pero yo voté en contra. Se lo agradezco. Pues no, pero no solo eso, no solo voté en contra, sino que, por ejemplo, fui uno de los que forzó que hoy pidamos el apartamiento de reglamento. Y mis compañeras se juegan en su argumentación. Y porque si no, lo otro es que ¿qué me propone? ¿Llevar 5 litros de nafta al Parlamento? ¿Qué me propone? No. Nosotros estamos obligados a argumentar, a construir políticamente, a generar un contrarrelato al relato decadente del kirchnerismo. Estamos obligados a ser mejores. No podemos pelear en el mismo nivel de discusión política. Porque entre otras cosas, no hay forma de recrear la esperanza en la Argentina si nosotros no nos tomamos el trabajo de ser políticos que superan este nivel. En ese punto, Alfredo, la oposición me parece que hace aquello que tiene poder para hacer con los votos que consiguieron. No tenemos que olvidarnos que los que ganaron son los que quieren ir a Venezuela. Digo, y en eso coincido con vos. Ese franchising existe. Ahora bien, digo... Ni siquiera son que ellos quieran ir a Venezuela. Mirá, vos sabés que con 40.000 millones de dólares pones un presidente donde se te antoja. Con 50 millones de dólares vienen unos tipos y te sacan a Maduro en 2 minutos, vienen los Blackwater y te sacan. Hay un movimiento de guita impresionante y hay mucho dinero que se está moviendo y se mueve en todos lados. No puedo entender que nadie, o sea, no puedo entender que nadie, que nosotros no tengamos, que somos que nosotros somos los que tenemos en realidad el verdadero poder y que ponemos en realidad gente que nos tiene que representar. Pero pusimos otra gente. Eso pasó. Eso pasó. Bueno, ganaron ellos. Pero claro, tienen mayoría y la siguen teniendo. Ahora quiero seguir con este debate, pero no quiero dejar de consultarte, Conrado. ¿Estás ahí? Igualmente no quedó claro porque pareció nada más que un berrinche contra el otro. Ahora tenemos tiempo. Quiero cerrar porque Conrado se tiene que ir también y quiero aprovecharlo. Conrado, simplemente si vos tuvieras que explicar este momento, algunos hablan de la tercera ola, de la cepa nueva. Un asesor del gobierno dijo, no le tengo miedo a Delta. Cámara fue uno de los asesores del gobierno, dijo, no me da miedo la cepa Delta, no me da tanto miedo. ¿Cuál es tu preocupación, además de estar varado en Estados Unidos, pero cuál es tu preocupación sanitaria y personal en este momento? Bueno, que es difícil, obviamente es difícil estar unidos, lo estamos viendo ahora, qué difícil estar todos juntos y entiendo que lo sea. Y hay que pensar que en pocos días
vamos a llegar a la cifra de 100.000 muertes, lo cual es una mortalidad muy alta. Por eso, creo, no dudo que debe haber un giro, pero creo que puede haber un giro en el cual no se le ponga foco, por ejemplo, a cancelar los vuelos de un país que regala las mejores vacunas y que además tiene una de las diseminaciones virales más bajas del mundo. Ese no es el foco. El foco tiene que estar en conseguir todas esas otras vacunas que ya hemos nombrado, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Novavax, administrarlas rápidamente. Se llegó en algún momento a 400.000, un par de días. 400.000 o 500.000 aplicaciones por día para que lleguemos a una proporción alta de la población con 2 vacunas, con un esquema completo. Lo que pasa es que en las últimas 24 horas vacunamos la mortalidad, poco más de 200.000. cortar la pandemia. 224.000, digo de memoria, más o menos de las últimas 24 horas. Es menos de la mitad de lo que estás planteando, Conrado. Sí, no, lo sé muy bien. Sé muy bien el promedio y sé lo que se da todos los días. No, bueno, no hay duda. O sea, si vacunáramos como Uruguay, deberíamos dar 600.000 vacunas por día. Bueno, ni siquiera te pido que tengamos la logística de Uruguay. Por eso dije 400.000 a 500.000. Pero vacunando 400.000, 500.000 personas, pensá, estás vacunando millones por mes. En un par de meses tendríamos una masa crítica para, no queremos más usar la palabra inmunidad de rebaño, pero para que el virus le cueste diseminarse. Incorporarse esas vacunas que nombramos antes, mucho más difícil aún. Así que ese tiene que ser el objetivo y no perder el foco, como te digo, este tema de los viajes, en que era improbable que haga diferencia el goteo que pudiera venir. Al contrario, lo que viene de Estados Unidos es gente con defensas. A menos que seas un país como Nueva Zelanda, que tu objetivo se llama COVID-0 y entonces no dejan entrar ni salir a nadie. Pero es otro manejo de la pandemia. No nos tenemos que comparar. O en Australia, que con 200 contagiados en estos días cerraron el país. Con 200 contagios, que en otros países estaríamos celebrando. Pero bueno, tenemos que apuntar a eso, unidos. Es posible y creo que ahora se entiende mucho mejor. Lamentablemente hubo que tener una curva de aprendizaje. Ahora queda claro lo que hay que hacer. Más claro, difícil. Gracias, Conrado. Gracias por la comunicación. Esperamos que pueda regresar pronto. Está en Nueva York, estaba trabajando. Es uno de los argentinos que no pueden volver al país. Vos tenés cifras sobre la vacuna. Quiero seguir planteando esto. Quiero hablar porque es importante para entender un poco esta utilización política de la Pfizer cuando en realidad hay por lo menos 100.000 chicos que están esperando para poder ser vacunados. Vos fuiste la primera que lo contó esto, Lucía. Mira, Diego, lo hablábamos hace unos minutos. Se cumple en este mes un año desde que Pfizer le hizo la primera oferta a nuestro país. Ahí tenés el número. Le ofreció a la Argentina 13 millones de vacunas. Hace un año le ofreció 13 millones. Y ahora estamos discutiendo a ver si es por ley o por decreto, a ver quién se lleva el rédito. Ahí antes tenías otro número que era las vacunas que se compraron AstraZeneca, más de 22 millones, de las cuales solo llegaron 6.5 millones de vacunas. Y en julio se debería haber completado toda esa entrega. Un contrato que tiene muchísimas irregularidades en el cumplimiento de los plazos de entrega. Pero lo importante respecto a Pfizer, lo hablábamos hace varios programas, es que es la única vacuna probada y aprobada a nivel mundial para aplicar a menores de 18 años, a niños que en otros países ya se ha hecho la prueba de 3 a 17 años y que ha sido absolutamente efectiva. Niños que tienen otro tipo de enfermedades que son consideradas de riesgo y el pedido puntual, y que fue lo que reavivó la discusión en torno a Pfizer este día, fue un pedido puntual de 100.000 vacunas. 100.000 vacunas para niños que tienen no solo enfermedades extremas o niños que tienen algún tipo de discapacidad, sino niños que son asmáticos, que son diabéticos, que tienen alguna cardiopatía y que también pueden requerir de esta vacuna. El número, Diego, y con esto te lo cierro, es que los especialistas hacen un cálculo que si el gobierno hubiera comprado hace un año Pfizer, si AstraZeneca, el gobierno le hubiera exigido el cumplimiento de todas las vacunas, se podrían haber salvado al menos más de 20.000 personas. Muchísimo, muchísima gente, insistimos. Esto hace un año, no ahora, cuando ya la cosa no da para más y cuando además lo tratan de hacer a través de un decreto para que el Congreso no funcione y seguir debilitando el Congreso y seguir yendo, como decía Alfredo Casero, hacia esta especie de franquicia de Venezuela, porque efectivamente, y cada vez lo vemos más, porque defendemos a Venezuela como Estado, porque después dicen que somos nosotros que defendemos a Venezuela. No, son ustedes los que defienden la dictadura. Venezuela, Nicaragua, China, Rusia y siguen las firmas. El problema es que nosotros... Y ahora quiero hablar de Cristina, sí. Es doloroso ya hablar con alguien de la forma que hablan de la Argentina, como una tierra perdida.
En este momento, si no ponemos nosotros los puntos para que las cosas se den como se tienen que dar, van a producir una cosa que se llama violencia, que ya está. Hay una violencia implícita en la gente que en cualquier momento va a empezar a aflorar. Que Ojalá que no. Bueno, que no. pero lamentablemente así fue. Y vos fíjate, nos piden a nosotros, nos obligan a nosotros a tener una obediencia civil cuando es un gobierno que se ufana del montonerismo y de los montoneros. Entonces, ¿cómo puede ser el desobediente civil más grande del mundo, que es un subversivo, me pide a mí que yo haga eso, cuando en realidad no pide que se subvierta la situación? Va a haber alguien que se va a cansar. Esto es una presión clara para que haya un día, esa tarde de Táchira. Esto está manejado así. Cuando te empiecen a traer tanquetas de China, ya vas a ver cómo lo vas a pensar. Si trajeron tanqueta de China, ojalá que no pase. ya vas a ver que ya pasó. Y ojalá que el resorte democrático que es este año funcione como tiene que funcionar Argentina. Y por eso es un año electoral, y por eso hay cambios en el relato, Santiago, y por eso aparece hoy Cristina, y por eso aparece diciendo lo que dice, y por eso aparece sin Alberto también. Cristina en el centro de campaña, Diego. Escuchemos un pedacito de Cristina, es un segundo, no te preocupes. Escuchamos un segundo de Cristina y ya Santi nos cuenta el nuevo relato y lo discutimos con Alfredo Casero y con Fabio Queclas y todo el equipo. Dale. Cuando esta pandemia termine, los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles. Y los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Cristina es rica, ¿hay alguna duda de eso? Es muy rica, es millonaria. Varias veces millonaria en dólares, pero habla como si ella fuera de la clase media o de la clase media baja. Como si no nos diéramos cuenta que en el último acto tenía un tapado de 500 lucas. Mientras se hace la humilde. Santiago Fioriti, el nuevo relato acá, encuestas que preocupan y lo discutimos con las dos cosas, Diego. Mira, el lunes hubo una reunión, estuvieron todas las patas del frente de todos. Por un lado estuvo Guado de Pedro en representación de la Cámpora, estuvo Santiago Cafiero en representación de Alberto Fernández, estuvo Sergio Massa conectado por Zoom, estuvieron los intendentes, Insaurralde, Espinosa de la Matanza. Allí se habló directamente, llegó Santiago Cafiero con un paper con el primer bosquejo del nuevo relato de campaña del oficialismo, porque hay una preocupación mayúscula en el oficialismo, porque hay encuestas que directamente no les están dando bien. Si bien el conurbano sigue siendo el bastión de Cristina Kirchner, hoy decía Diego Seigman, ojo con los jóvenes, esto que buscó Cristina de un guiño a los jóvenes. En general, el kirchnerismo tenía un sector, o sigue teniendo, pero ya en menor nivel, de jóvenes que seguían al kirchnerismo, que siguen a la Cámpora, y que hoy hay una apatía muy grande en algunos sectores, sobre todo en esos sectores que Cristina estaba fuerte, porque la economía no levanta, porque la vacuna es insuficiente, porque las muertes por COVID son estremecedoras y porque además la inflación y sobre todo la suba de precios de alimentos preocupan a algunos sectores. Esto forma parte... Santi, sí. Me parece que también tiene que ver con algo que Alfredo Caseros dijo en su momento, no somos boludos, nosotros llamamos ya somos grandes. La gente empieza a notar ciertas cosas. Imagina, Osvaldo, cuando Cristina dice los ricos van a ser más ricos, los pobres más pobres, como si ella cobrara la jubilación mínima y es multimillonaria. Digo, esas cosas generan algo en la gente. A mí me llama la atención esto que dice Santiago de que se reunieron especialmente para hacer la campaña y lo que se les ocurrió es poner a Cristina a hablar. ¿Esto les trae votos? Cristina diciendo, soy débil, soy pobre, ¿esto le trae votos? Con un tejido hecho por mi vieja, digo, que es distinto al totalmente distinto Me parece la al señora tapado que de dan de 500. comer los gatos. Pero viste Pero con calza de goma. Ahí hay es que en el acto anterior, Maceta. perdón, esto que dice Osvaldo, en el acto anterior le descubrieron un tapado de 500.000 mangos y entonces ahora... Hay un debate, mira, de parte del debate... Igual y se ese habló- y está se habló hecho el por lunes, manos uruguayas. ¿Qué tipo de Ese es caro. campaña? Sí, Hay- vos sabés de caro, eso, vos sabés ese de es eso, caro. Alfredo. Hay un debate en el frente de todos, ¿qué tipo de campaña van a hacer? Si van a hacer una campaña concentrada en el voto duro de Cristina Sí. Kirchner, Y no alcanza con eso. por ahora no le alcanza, pero es una elección legislativa, no necesitas el 50%. La Fabio. democracia, el kirchnerismo perdió las últimas 4 elecciones de las últimas 6. Ujú. O sea, lo primero, el mensaje que le quiero mandar a la gente que nos ve es que no son invulnerables. De hecho, Primer las punto. legislativas solo ganaron las primeras contra el dualdismo y después perdieron todas. Sí, y la segunda encuesta, la democracia es el único sistema de gobierno que nos permite remover de manera pacífica a los gobernantes. Así que eso lo tenemos que bancar a muerte. Y lo que nosotros tenemos que hacer es calificar a la oposición.
la sociedad argentina está esperando una calificación de la oposición, de manera tal de recrear, como pasó en el 2015, una esperanza en un momento angustiante, había un agotamiento modélico y la gente acompañó a la oposición. Nosotros tenemos que recrear eso. Y pasaron un montón de cosas, como diría el presidente Macri. Y entre esas cosas que pasaron, hay un montón de las cuales son responsabilidades nuestras y, por supuesto, hay un componente muy importante que es responsabilidad del kirchnerismo. Ese proceso de calificación en la pandemia tiene que significar, entre otras cosas, juzgar al gobierno por el manejo de la pandemia, que es un dato clave, ¿no? Entonces la gente tiene que saber, hoy hemos pasado en las ratios de muerte por millón de habitantes de Brasil y de México que prácticamente no cerraron. Uno, juzgar al gobierno por el manejo de la economía en la pandemia, porque la forma en que el gobierno distribuyó la ayuda económica en la pandemia fue absolutamente sesgado, absolutamente beneficiando a los sectores que lo votan, y eso se notó todo el tiempo, y un modelo de país, una visión de país alternativa a la visión de país que recién lo exaltaba Alfredo Casero, porque no solo nos tiene que nutrir la indignación que el kirchnerismo nos pone, sino qué queremos ser nosotros como nación. ¿Y qué queremos ser? Bueno, Argentina tuvo un sueño a fines del siglo XIX de ser un país tolerante, de ser un país próspero, de ser un país abierto, de ser un país de una educación muy alta, de ser un país cuya integración económica esté basada en el trabajo, etcétera. ¿Se puede volver a ese sueño? Yo soy de los que cree que nunca se puede volver para atrás, pero que la globalización le da a la Argentina la globalización y la pospandemia le dan a la Argentina dos enormes posibilidades. Una es la explosión de la bioeconomía. En el mundo se van a requerir cada vez más que los alimentos sean seguros, trazables, inocuos, etcétera, y la Argentina tiene una enorme potencialidad en esa materia y en transformar los productos del campo en insumos industriales, en bioinsumos, en productos renovables, etcétera. ¿Y por qué tendríamos que ser nosotros los dueños si debemos toda la guita? Nosotros debemos todo. ¿Por qué nosotros ya sabemos que puede existir una posibilidad de crecimiento por lo que nosotros hacemos, porque lo que venimos haciendo desde el año 1890 y pico, 1900? Pero, a ver, ¿por qué nosotros no vamos a ser nosotros dueños cuando tenemos un montón de capitales que no son esto que pasó con las vacunas, Putin con el revólver en la cabeza, Venezuela, el cartel de los soles, Diosdado Cabello? Para Argentina lo importante en términos de actividad económica, integración, etcétera, es que un montón de cosas ocurran en la Argentina. Si son los que lo impulsan, empresarios argentinos, productores argentinos, mejor. Si vinieran a invertir otros bajo las reglas de las argentinas, cumpliendo la ley, etcétera, nosotros deberíamos ser abiertos a esa posibilidad. La Argentina no creció endógenamente. Cuando creció fue porque incorporó capitales, incorporó inmigrantes, etcétera. Y nosotros tenemos que... Ahora, hay un aspecto que sí es ineludible, que lo tenemos que hacer nosotros, que es reconstruir un orden político visionario. O sea, un orden político que sepa lo que garantiza y lo que no garantiza, que le hable claro a la población, que movilice esas cuestiones. El segundo pilar de eso es la industria de la economía del conocimiento. Argentina, con un estímulo muy leve, exporta 7.000 millones de dólares en software. No, es increíble. Bueno, lo de la economía del conocimiento es alucinante. Bueno, y eso... Potencialidad de la Argentina. Esas dos cosas, Alfredo, te estaba por decir, Diego, aparte de todo, aparte de lo que significaría en términos sociales, refederalizaría el país, porque son dos actividades que por su naturaleza distribuirían de una manera distinta a la población, con lo cual produciría un efecto político tremendo, porque nos sacaría el chumbo de la cabeza, diría yo, de los varones del conurbano sobre la política argentina. Pero pasa lo contrario en Argentina. La ley de economía y conocimiento está trabada, nunca se aprueba. A los unicornios vinculados a la tecnología como Mercado Libre y como Globan, en lugar de fomentarlos, le hacemos la vida imposible, los maltratamos, decimos que son los culpables de todos los males. Acá en Argentina, el que paga impuestos, el que paga salarios y el que invierte es el malo. Y el político que se afana esos impuestos es el héroe. Estamos con los valores trastocados. Me tengo que ir a una pausa, pero quiero hacer un planteo para después del corte. Atención con esto, hay un sector de Cambiemos que ve con buenos ojos la posibilidad de acordar con Sergio Massa y Máximo Kirchner. Vos decís, Leuco, ¿estás loco vos? Puede ser, pero lo dicen en serio. Algunos dentro de Juntos por el Cambio dicen, ojo, porque Massa podría ser confiable. Raro ya Massa y confiable en la misma frase. Incluso hasta con Máximo Kirchner se puede dialogar. Ojo que es un tipo distinto a su mamá, distinto a su papá. Es raro, pero hay un sector de Juntos por el Cambio que lo piensa. Lo quiero charlar con Fabio después de la pausa, lo quiero charlar con Alfredo Casero. Corte así de chiquitito y ya venimos, dale.
sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Todo eso que querés para el seguro de tu auto, encontralo en Experta. Experta Seguros. A tu lado, en todos lados. Muy bien, ahí está, planteado el tema antes del corte. Hay un sector pequeño por ahora de Juntos por el Cambio, pero que dice, che, capaz que se puede hacer un acuerdo con Massa, capaz que se puede hacer un acuerdo con Máximo Kirchner. ¿Te parece algo lógico, algo posible, Fabio? Mira, yo creo que la política tiene que recuperar su rol referencial. O sea, que la gente, cuando te ve a vos, tiene que saber qué sos. Bien. Si la política no recupera ese rol referencial, la forma, o sea, la desafección de la gente con el sistema político va a ir creciendo. No, difícil. Pero yo te quiero decir una cosa. En 1960 o en 1970 o en 1980, alguien era de Alzogaray o de Frondizi o de Alfonsino, que fuera, y el 99% de las veces sabía lo que iba a opinar sobre un tema, porque había una sistematicidad de las ideas, una lógica, una coherencia. Claro, entonces, este tema de los políticos que marean a sus electores es un problema. Porque los electores lo están siguiendo y no saben a dónde están parados. Y no hay ninguna forma de recuperar la confianza, que es el insumo esencial para ese programa que insinué en el bloque pasado, si vos no ocupás un rol referencial. Y este rol referencial tiene que ser, nosotros somos la oposición, estamos en contra de ese modelo que ellos nos plantean en el Parlamento, bloqueando las leyes, etcétera, con lo que dijiste de la antiempresarialidad. Y este es nuestro lugar y desde este lugar tenemos que construir. Nunca vamos a representar a la totalidad de la nación, porque obviamente en una democracia pluralista eso es imposible, pero podemos construir una mayoría sostenible, una mayoría solvente, que haga que el país rompa esta lógica de pendular, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que esta es la clave de Bóveda. No tengo nada con dialogar, ¿eh? Estoy a favor de dialogar, etcétera, pero el marco de diálogo es la Constitución y nosotros desde este lugar. Muy bien. ¿Alfredo? En un momento la gente que tocaba música vendía discos, después vendía CDs. Ahora no hay ni CDs ni discos. O sea que los músicos tienen que arreglarse para ver cómo hacen la música. Los artistas también, los actores también. Todo el mundo, mucha gente ha quedado sin trabajo por la modernidad, a través y con la mentira de que la modernidad les ha dado trabajo a más gente, en realidad es eso. Bueno, lamentablemente lo que se ve de a poco es que le va a tocar también a la política y los políticos también van a empezar a desaparecer con esta forma de política de medirse a ver quién es, si uno la tiene más larga que el otro. Y con respecto a esto, me refiero que va a cambiar de alguna manera de acá a 10 años, calculo que todo esto va a cambiar porque ha mostrado que la imperfectibilidad de la democracia significa que la gente endilga la democracia, una cosa que le tiene que endilgar a la república, pero lo sagrado es la república, no la democracia, la república es lo sagrado. Eso pienso. Y segundo, con lo de Juntos por el Cambio voy a decir algo. A nosotros, la gente de a pie, nos importa 3 carajos lo que diga Larreta, lo que diga este, lo que diga el otro. Lo que dice la gente, que es lo que yo siento, por lo menos los que a mí me representa y los que yo represento, es que cada uno estaba en su lugar haciendo algo y lo único que queremos es la idea de poder tener una idea 10 años para que la siga uno o la siga el otro, pero que tengamos una idea, no que el otro, uno rompe lo que hace el otro. Entonces lo que calculo es que todo esto que es un desorden puede llegar a terminar haciéndole perder la elección a Juntos por el Cambio. Porque de esta manera, donde vos no sabés de dónde sale uno, de dónde sale el otro, quién es Larreta, unos hablan de Larreta, el otro que aparece Vidal, todo eso lo único que hace es aumentar la incredibilidad de las personas comunes. Si quieren seguir adelante, sigan adelante. Está todo bien. El que hizo las cosas bien tendría que seguir y el plan tendría que ser coherente. A mí no me importa el salto cuántico que tiene que dar Vidal, que ahora quiere ser presidenta, o Larreta, que quiere ser presidente. A mí me parece que las cosas se tienen que dar de una manera. No es porque
me agarre la cabeza porque hay una rencilla entre ellos. Si en realidad no solucionan esto rápido, no salen las personas que tienen que salir y la gente no sabe a quién seguir, están cometiendo el peor error. Y se los dije una vez, un año antes de que perdieran las elecciones el programa de Sheikman. Y por supuesto, yo soy un gracioso y se piensan que soy un payaso, un pelotudo, pero se los voy a demostrar y les voy a demostrar también que eso lo tienen que solucionar ya, porque no le pueden llenar la cabeza a la gente que tiene miedo de incertidumbre. Solucionenlo ya y lo que la gente quiera es lo que va a votar. No. Gracias, Alfredo, por haber venido. Me encanta, Fabio. Perdón la efusividad. No, es parte de este debate y parte de la discusión de hoy. Fabio, gracias por venir, uno de los cuadros más interesantes que tiene la Unión Cívica Radical y que está también metido en esta discusión interesante. No te pierdas en el pase con Luciana Geuna la historia de la computadora de Cristina y Elegante, este cantante de trap que tiene 200 millones de reproducciones, y Cristina hoy dijo que gracias a la computadora del gobierno el pibe logró lo que logró. No te pierdas la historia que tiene para contar Luciana Geuna. En el pase se quedan, por supuesto, los que quieran. Como siempre, nosotros hacemos corte así chiquitito de verdad, ¿eh? Escuchá la historia de Elegante. Ya venimos. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Auspicia este programa Naranja. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Lanús nos une. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora.